Tengo acá la encuesta, bueno, escúchame, si querés orejeamos, yo tengo otra encuesta que es de ayer y que habla de muchos de estos temas que estás mencionando. Bueno, te paso la encuesta, traigo la encuesta, ¿querés? ¿Arranco yo o arrancas vos? ¿Cómo querés? No, arrancás vos porque la mía es de Quali, así que vamos con la Quanti. La Marosca. Yo tengo varias cosas. Es un dossier eso. Sí, no, me lo leí todo. Bueno, yo te voy a decir, está bien lo que vos planteás, o sea, yo tengo una encuesta que es cuantitativa, ¿entendés? Sí. Que parece una manera volumen, porcentaje, y después una con mayor precisión con las preguntas. Y hay preguntas que para mí es una pregunta clara. ¿Para qué sirven las encuestas? Yo soy bastante incrédulo del proceso de encuesta, pero hay que tenerlo en cuenta. Sí. Hay que tenerlo en cuenta. Básicamente, en mi opinión, las encuestas sirven para establecer una película, digamos, para hacer una escena de una película, ponerlo en una secuencia. ¿Se entiende? Bien. Vos tenés que ver, por eso, para mí lo interesante de las encuestas es leerlas en secuencia, es cuál es el comportamiento que va teniendo la opinión pública, para decir una manera, hacia dónde está yendo, ¿sí? Entonces vos empezás a percibir, por ejemplo, te lo voy a decir de un modo brutal, si vos todavía seguís teniendo una expectativa sobre un gobierno y seguís acompañándolo, sea el de Macri, esto es lo que le pasó a Macri, que dicho sea paso, lo que detectaron los que hacían estudios de opinión pública durante el gobierno macrista, que decían, seguían sosteniendo un nivel de aceptación el gobierno de Macri, pero la perspectiva era cuando el preguntaba, che, ¿vas a estar mejor o vas a estar peor? Iban a decir, vas a estar peor. Entonces, la perspectiva te daba que iba a perder, que es lo que le terminó pasando a Macri. Lo que le terminó pasando a Macri, de alguna manera. Que los estudios de opinión pública no detectaron, hay que decir. Macri perdió por 17, 18 puntos las PASO. Sí. Sorprendiendo a propios y extraños. Sorprendiendo a propios y extraños. ¿Se acuerdan? Porque el grito de la sociedad en las PASO contra Macri fue, no se banca más. Sáquenme a este muchacho encima rápido porque no lo tolero más. No se puede vivir más con el macrismo. Ese grito lo dio la sociedad. Fue contra el lawfare, contra el ajuste, contra el endeudamiento, ¿no? El hartazgo del macrismo. El hartazgo de la sociedad del macrismo. Ese grito lo dio la sociedad y para mí no lo escuchó nadie. Alberto Fernández para mí no lo escuchó. Porque la verdad que no está actuando de acuerdo a ese grito. Por ejemplo, en el caso del lawfare. ¿Entendés? Yo voté a Alberto Fernández, ya lo dije, mi contrato electoral con Alberto Fernández, cuando lo entrevistemos, que ojalá lo podamos entrevistar, nos prometieron que cuando vuelva de Chile iban a hacer las gestiones para poder entrevistar a Alberto Fernández, yo le voy a decir, yo como ciudadano, mi contrato principal con usted, señor presidente, es que usted termine con la persecución de opositores. En mi opinión, que si usted termina su mandato y la persecución de opositores se sigue sosteniendo, su mandato, por lo menos para mí como ciudadano, no va a ser completo. Bueno, te cuento, esto está dividido en oficialismo duro, oficialismo blando, oposición blanda y oposición dura. Bien, hoy te voy a dar los números totales o querés el desglosado. No, arranquemos por lo grueso. Bueno, números totales, hoy, números totales. Oficialismo 39.61. ¿Esto es aceptación, Dani? ¿Aceptación? Sí, aceptación, intención de voto. Intención de voto. Okay. Me pasa intención de voto. No lo tengo acá, pero es intención de voto. Bien. A la oposición, Macri, Larreta y radicalismo, 34.84. O sea, 5 puntos de diferencia. Dentro de ¿cómo se compone el voto del oficialismo? Oficialismo duro, 81.48. Oficialismo blando, 7.27. Oposición blanda 0.57 y oposición dura 0.29. O sea, los opositores duros que votarían a Alberto Fernández son nada, 0.3. No, sí, claro. ¿Cómo? A ver, acá lo interesante es, a la oposición Macri, Rodríguez, Larreta, el total es 35 puntos, vamos a hacer número redondo. El 14% compuesto por oposición dura. 14.84 más por oposición blanda. 5.4 por oficialismo blando y 0.52 por oficialismo duro. ¿Cuál es el elemento acá? El que define el proceso electoral supuestamente son los sectores blandos. Los duros ya tienen definido su voto. Los que tienen la identidad macrista votan a Macri, los que tienen la identidad peronista, kirchnerista o albertista votan a Alberto. Y ya está. Bajo pase lo que pase, van a votar de esa manera. Pero hay algunos que van migrando votos. De hecho, en este país ganó Cristina, ganó Macri, ganó Alberto, ganó Massa, porque fue migrando el voto. Se supone que ese voto es el voto blando, las zonas blandas, que son los más sensibles, los más despolitizados,
los más sensibles también a los vaivenes económicos, los más permeables también supuestamente también a las agendas mediáticas. Esto es muy interesante, 39.6 y 34.9, una distancia corta. Pero, a ver, ¿cuál es el tema? Ahora lo voy a buscar, el tema. Esto, ¿qué sucede o qué sucedía en otros momentos de la... Pará, que hay un dato acá que no quería soslayar. A la izquierda 3.5, 3.05, 3.05. Y atención, a José Luis Esper esta encuesta le da 10.34. El voto de José Luis Esper está compuesto por 5.2 oposición dura, 3.2 oposición blanda, 1.8 oficialismo blando y 0.2 oficialismo duro, completando el 10.34, transformándose en un proceso electoral, en un fenómeno electoral a tener en cuenta, si se llegase a verificar estos números, hay que ver si termina sucediendo o no. El tema es que esto te lo quiero poner en perspectiva, que lo estoy buscando, ahora te voy a escuchar a vos, mientras lo busco más atentamente, qué es lo que decía esta encuesta realizada en agosto, porque está el traqueo de agosto. O sea, esta misma encuesta sobre las mismas preguntas en agosto, para ver cómo se está comportando la opinión pública en perspectiva. Es un poco lo que hay que entender para las encuestas. Adrián. Bueno, la encuesta que yo tengo es una encuesta de Ricardo Rubieri, que por supuesto tiene muchos números, pero es una encuesta donde se pregunta sobre todo por perspectivas. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque en definitiva, en una elección de medio término, Dani, las perspectivas definen en buena medida el comportamiento electoral. Es decir, si vos crees que te va a ir mejor, vas moldeando tu comportamiento electoral en función de lo que consideras que garantiza esa perspectiva. Bueno, a ver, alarmas para el gobierno en relación a la expectativa económica. Según esta encuesta del señor del encuestador Rubiera, Ricardo Rubiera Asociados, el 60% considera que la economía no va a mejorar este año. O sea que arrancás con ese desafío. Tenés que revertir esa percepción. ¿Sí? Tenés buena parte del año para revertir esa percepción, pero es una percepción que en general no favorece a los oficialismos. ¿Sí? Ahora, al mismo tiempo, el 65% de los argentinos valora la tarea realizada por el Poder Ejecutivo para la obtención de las vacunas, que es otro de los puntos que puede ser vital para este año. Valorar el esfuerzo, no tanto el resultado. Eso es lo que apuesta el gobierno, ¿no? Que se valore el esfuerzo independientemente de los resultados, más allá de que los resultados no pueden ser un desastre, está claro, ¿no? En materia epidemiológica, sanitaria. Te tiro una que para mí es la más importante de todas las que... A ver, dale. ¿Cómo cree usted que es la política económica del gobierno de Alberto Fernández? Y las preguntas son tres, digamos. En realidad eran dos, y después está la opción no sabe. Que la opción no sabe es 31.1%. Sí. Es la segunda opción. O sea, hay gente, un tercio de la población no sabe qué pensar. No sabe cómo es la política económica de Alberto Fernández. Pero básicamente está parada sobre dos ítems, dos parámetros. ¿Cómo cree usted que es la política económica del gobierno de don Alberto Fernández? ¿Es de impulso al consumo? 19.4%. ¿Es de ajuste de la economía? 49.5%. ¿Y sabés qué? Acá hay un tema. Cuando vos lo desglosás, en los cuatro segmentos, oficialismo duro, oficialismo blando, oposición blanda y oposición dura, el 30% del oficialismo duro considera
que es de ajuste de la economía. Y él, escuchá esto, 44.9%, 45% del oficialismo blando considera que es de ajuste de la economía. ¿Entiendes? O sea, sí. Parte de tu propio electorado considera que vos estás llevando adelante un gobierno de ajuste. Y el de impulso a la economía, nobleza obliga, el 42% de los que dijeron que el impulso a la economía está llevando el gobierno de Alberto Fernández, 42 está compuesto por el 42% del oficialismo duro, 13% del oficialismo blanco, 7% de la oposición blanda y 8.1% del opositor duro. A ver, son más los oficialistas que piensan que Alberto impulsa la economía a través del consumo. Son más, pero son muchos, o sea, la diferencia, son muchos los que consideran que está llevando adelante, un tercio de sus votantes oficialistas duras consideran que está haciendo un gobierno de ajuste. Y si lo tomás con los que no contestan no saben, que es 28, es casi otro tercio, podemos decir que 2/3 de los votantes duros de Alberto Fernández consideran o que no saben cómo es la política económica o que están haciendo un ajuste. Y 4 de cada 10 votantes, vamos a decirlo de esta manera, consideran que está impulsando el consumo. Este es un dato que para mí elemental. Y después, esto total. Respecto a la situación económica actual, ¿cuál cree usted que es su causa principal sobre la política económica actual? O sea, la situación económica actual. La gente pregunta, che, tu economía, ¿a qué le adjudicas? Este es un dato importante. Esta encuesta es de una encuestadora. Ustedes saben, todas las encuestadoras tienen, como todos los medios de comunicación, tienen sus intereses políticos, sus terminales, sus modos de financiamiento. En este caso, es una encuesta no publicada, o tengo entendido, muchos de los datos que estamos dando acá no fueron publicados, otros sí fueron publicados. Una encuesta, para decir de una manera, afín a la coalición oficialista. ¿Sí? Afín a la coalición oficialista. Usted sabe el origen de esta encuesta, ¿no? Sí, lo sospecho. Bueno, lo sabe. Ayer conversamos por teléfono, así que te sabe. Sí. Bueno, o sea, sabe cuál. Bien. Le doy el dato. Respecto a la situación económica actual, ¿cuál cree usted que es su causa principal? ¿La pandemia del coronavirus? ¿Las medidas del gobierno de Alberto Fernández? ¿La situación que dejó Macri? Bueno, la pandemia 16.5%. Bajo. El total estoy leyendo. Las medidas del gobierno de Alberto Fernández 47.8%. La situación que dejó Macri 26.5%. Esto si lo desglosás por oposición dura, oposición blanda, por ejemplo, para los opositores duros, la situación económica depende en un 91% de las medidas de Alberto Fernández. ¿Se entiende? Y para los oficialistas duros, solamente el 8% depende de Alberto Fernández. Pero en el global, muchos adjudican la actual situación económica, 1 de cada 2, podemos decir 48%, 1 de cada 2, lo adjudican ni a la pandemia ni a Macri, sino a Alberto Fernández. Eso te iba a decir, qué barata la sacó Macri, ¿no? Y bueno, según un acuerdo para que la saque barata. Y por eso Macri ahora hace fundaciones, todo. Si Macri por eso debería estar dando explicaciones a la sociedad del peor gobierno de los próximos 50 años, y bueno, estos son productos del acuerdo de gobernabilidad, o de no sé qué, o de impunidad, que el acuerdo que hubo con el macrismo. Pero repetí el dato. Porque eso se llama acuerdo, amigo, en política. El dato se llama acuerdo. El acuerdo sellado en la misa de Luján, entre Alberto Fernández y Mauricio Macri. Pero repetí el dato, pues muy interesante. Apenas 3 de cada 10 perciben que la actual crisis económica es consecuencia de la pandemia macrista. En el global, sí. Cuando vos le preguntás al oficialismo duro, o sea, en el global el 26.5%. Los convencidos tienen un comportamiento lógico. 26.5% del total considera que. Menos de 3 de cada 10. Sí, por eso, pero un poco menos de 3 de cada 10.
sea, 26 de cada 100 o 27 de cada 100 considera... Muy barata sacó Macri. Regalada la sacó. ¿Cómo la va a sacar? Regalada. Si no tiene ningún tipo de problema. Vos fijate, ya va 1 año y 2 meses de gobierno y la corrupción sigue vinculada al kirchnerismo. A ver, mediáticamente, todo el dispositivo del lawfare, que es medios de comunicación y persecución judicial y montar la agenda, ¿cuál es? Hoy preguntás en la sociedad, corrupción, kirchnerismo, impunidad. Antes eran corruptos, ahora buscan impunidad. El macrismo, bien, gracias. La deuda externa, bien, gracias. Totó Caputo festejando con Martín Guzmán el acuerdo de la deuda en el Obelisco. Te felicito, Martín, qué bueno que sos. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Está todo bien. La CUNSA, también festejando la CUNSA, todo diciendo que bueno el acuerdo. ¿No? ¿Te acordás? ¿Eso? Sí, claro. ¿Te acordás? Bueno, ¿tenés algún dato más, vos? Sí, en la línea con la economía, entonces yo sigo con la encuesta de Rubier. Te tiro algo, aumento de precios, para que veas, querés cómo piensa la sociedad, por lo menos. Dale, porque iban a pasar por inflación, pero decime lo de aumento de precios. ¿Cree usted que el gobierno es responsable por el aumento del precio de los alimentos? Mucho más bastante, poco más nada, no sabe. Bueno, total, 67% cree que el gobierno es responsable del aumento de precios. Bueno, el número 27.7, poco y nada. O sea, 2 de cada 3 opinan de que el gobierno es responsable, 1 opina que no es responsable. El tema es lo siguiente: dentro del oficialismo duro, de los votantes de Alberto Fernández, los que lo van a votar bajo cualquier cosa, o sea, bajo cualquier circunstancia, o lo votaron, el 31.4% considera que el gobierno es responsable del aumento de precios. Decías el 67%, Dani, que tenía como digamos, la percepción de que el gobierno es el responsable del tema de los precios. ¿Eso decías al principio de esta tanda de datos económicos? Bueno, sí. La misma cifra, 67%, tiene una expectativa negativa respecto a la inflación. O sea, el 67%, según esta encuesta de Rubier, considera que la inflación va a evolucionar de manera negativa. ¿Por qué esto es un dato central? Porque en función de lo que la sociedad considera que va a pasar con la inflación y con el incremento de precios, se comporta en relación a sus ingresos. Es decir, vos sos expansivo en términos de los gastos y crees que los vas a poder pagar, o vas a tener con qué pagarlo. Vos vas a las 12, 24, 18 cuotas, si crees que tu poder adquisitivo va a estar después para poder responder a esos compromisos. Si vos, por el contrario, tenés la percepción de que esto que estás cobrando hoy te va a alcanzar para poquito, en el día de mañana vas a la especulación. Que la especulación en la micro es nada, conseguir los dolaritos que te permitan proteger el valor del ingreso. Por eso es importante la expectativa inflacionaria, y el 67% tiene una expectativa inflacionaria negativa. Ahí hay una alarma roja con todos los sonidos chillones que te imagines, para que el gobierno revierta por lo menos esa percepción a corto plazo. Después, en términos más generales, la perspectiva sobre la marcha de la economía, la evolución de la economía, también... Ojo con el tema expert. Ojo con el tema expert. Bueno, ahí muerde expert, ¿no? En esta expectativa muerde expert. Que viene con un espejito de color, hay que decir, lo del libre mercado. No sé si estás al tanto, imagino que sí. Lo que hicieron un grupo de chicos, de adolescentes, que se confabularon en una red social para demostrar al mundo y a Wall Street la mentira del libre mercado. Pero bueno, vienen con el espejito de colores. ¿Querés que te dé números de pregunta genérica de voto frente de todos? Dale, vamos con septiembre con 2020, elecciones, el frente de todos 44.8%. Sí. En octubre bajó a 35 puntos, subió en noviembre, bajó en diciembre increíblemente a 31.5, subió en noviembre a 39 y hoy está en 32.8. ¿Qué pasó con la oposición? A ver. Estaba en septiembre del año pasado en 20 puntos, subió a 25 en octubre del año pasado y se mantuvo 25, 26, 26, 8, 26.
Hoy la diferencia, cuando se pregunta genérica por voto, estaría, después obviamente hay un montón, no sabe, no contesta, bueno, hay un montón de personas que o votan a otros candidatos y demás, que están alejados del proceso electoral, no saben. Hay gente que le pregunta, che, ¿a quién vas a votar? Y para la elección es tan lejana que, de hecho, hay muchas personas que deciden su voto en las últimas 2 semanas, ¿no? Por eso las encuestas no son tan fiables para el pronóstico electoral, pero para esto que estamos mencionando, que es comportamiento social, yo le doy un poquito más de relevancia a las encuestas. Bueno, decías entonces, Dani, sí. La oposición está en... Acá lo importante es lo siguiente, aunque sí, todavía falta mucho tiempo, ¿a qué espacio cree usted que va a apoyar el año que viene? Esto se preguntó en septiembre del año pasado. Bien, 44.8%, 45% al Frente de Todos, 19.9%, 20% a Rodríguez Larreta. En septiembre del año pasado, 25 puntos sacaba el oficialismo. Cuando se preguntó en enero, esto es la perspectiva, esta encuesta, insisto, es una consultora que tiene mucha afinidad, con integrantes de la coalición oficialista, mucha afinidad. Y además, cuando se preguntó en enero, el número es Alberto Fernández 32.8%, 33% y Larreta 26%. Se recortó impresionante, de 25 puntos a 7 puntos. ¿Y sabes cuánto creció? Y Esper pasó de 4.6 a 8.1. O sea, casi duplicó José Luis Esper. Que para mí Esper va a crecer. Dani. La comparación es contra septiembre, Dani. O sea, estás haciendo septiembre 2020, enero 2021. Ok. O sea, el recorte que se dice en la encuesta es de estos meses, de septiembre a enero. Sí. La izquierda baja, 1.5, 2.1. Partido provincial, votará en blanco. Bueno, todo eso. El fenómeno aquí es Esper. Hay que ver qué va a suceder con Esper. Y hay que ver qué va a suceder con las PASO. ¿Qué pasa con las PASO? ¿Qué pasa con las PASO? A mí me cuentan que quieren suspender las PASO, pero quieren seguir conservándola como instrumento en las presidenciales. Dice que quieren buscar una suspensión temporal. También me cuentan que muchos integrantes de la coalición oficialista que intervienen en el Parlamento se enteraron por los diarios de que el Poder Ejecutivo iba a poner en las sesiones extraordinarias el tratamiento de las PASO. Sí, eso, no, se enteraron cuando llegó el proyecto. Sí, porque, bueno, por eso, primero lo pusieron en un papel, lo enviaron burocráticamente al Parlamento y después lo publicaron en los diarios. Se enteraron por los diarios. Por los diarios. El tema es lo siguiente, hay PASO en Capital y hay PASO en provincia de Buenos Aires. Capital y provincia de Buenos Aires estamos hablando en la mitad del padrón nacional, ¿o no? No, pero el tema son las PASO general, porque los distritos de hecho Salta anuló la PASO provincial. Los distritos pueden anular las PASO, ¿eh? Sí, lo tienen que hacer por ley. Las locales. Sí, las locales. Sí, pero lo tienen que hacer por ley. No pueden anular, sí. no puedes modificar por decreto un reglamento electoral, no te lo permite. No, está bien, pero Constitución. Salta anuló la PASO por legislación local. La legislación, la PASO bien. Local, ahora el tema es la PASO general. La PASO general lo puede hacer el Congreso Nacional. La suspensión. Eso es lo que está previsto ahora con este proyecto de ley. Ahora, vos decías, para no irnos del tema de la diferencia entre oficialismo y oposición, y en tal caso evaluar cómo se contribuyó a la elaboración de imágenes de opositores. ¿Tenés ahí imagen? No sé si la encuesta que tenés en la mano... A ver, mandá vos con imágenes. A ver si tengo acá. Yo tengo la imagen del político con mejor calificación a nivel nacional. ¿Alberto Fernández o Rodríguez Larreta? Rodríguez Larreta. Claro. Según la encuesta de también le hicieron una campaña muy buena, ¿no? Qué buena campaña. Nosotros decíamos acá, ¿no? ¿Por qué va Axel Kicillof y el presidente Alberto Fernández a los actos de lanzamiento de Rodríguez Larreta? ¿Se acuerdan de esos momentos? Además, un consenso que después se verificó que no sirvió para nada, ¿no? Porque además son consensos que después te das cuenta que son absolutamente vacíos de contenido, como los consensos de las tapas de los diarios, ¿entendés? O fíjate ahora que lo que decía yo hoy de las declaraciones de Fernán Quirós, donde ya no tan levemente tira
que si falta provisión de vacunas es responsabilidad del gobierno nacional, no de los problemas de Rusia para la provisión. Los amigos te hacen esto. Además no hace una sola campaña de vacunación masiva. No, los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires nosotros estamos absolutamente desprotegidos. Yo tengo mi mamá que vive acá, no sé cómo tiene 78 años, yo no sé cuándo la van a vacunar. No tengo la más pálida de las ideas. No sé qué tiene en mente Rodríguez Larreta. Te digo qué es lo que tiene en mente. No, y lo que acabo de ver en el subte, un cartel del gobierno de la ciudad pegado en el subte que dice: hicimos la vacunación récord del país. ¿Sabes lo que es esto? Esto te voy a decir una cosa, lo que es la ciudad de Buenos Aires. Es ya una nueva metáfora. Para mí es un campo de concentración mediático. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, es un campo de concentración mediático. Acá vos te metés acá en la ciudad de Buenos Aires, es una ciudad sin problema, hay vacunación masiva. Dice vacunación récord, dice fake news pegada en es insólito. Lo que pasa es que como tiene a todos los medios comprados Rodríguez Larreta, y a los que no tiene comprado por lo menos los tiene, les maneja la agenda, y a este lado del Río Bravo también, quiero decir, a buen entendedor pocas palabras, muchos, y la lista se sorprenderían, se sorprenderían, lo cual está bien, cada uno tiene el método de sobrevivir. Eso sí, después no orinen agua mineral de Bian. Después no vayan al baño a orinar agua mineral. ¿Viste? No se hagan los supremacistas cuando está pasando eso. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires hay una cobertura mediática enorme con respecto al tema de la pandemia, ¿no, Adrián? Sí, y en la ciudad de Buenos Aires vos tenés también dos particularidades. Tiene recursos para poder abastecerse de sus propias vacunas si quisiera. No hizo, a ver, siempre dijimos, la ciudad de Buenos Aires no puso un peso para cubrir el costo económico de la pandemia. Siempre la plata la tuvo que poner el gobierno nacional. No puso plata. No, hemos hablado con Edu cuántas veces de los reclamos de la industria cultural porteña, que es muy potente, y nunca, o tuvo respuestas súper limitadas, digamos, algunos programas muy puntuales, pero no hubo aporte masivo de guita, y la ley no impide que los gobiernos locales pongan plata para ayudar a sus vecinos, porque en definitiva son los vecinos los que ponen la plata para que la ciudad tenga el presupuesto más importante de la Argentina. O sea, buena parte de esa plata viene de los impuestos que pagan los vecinos, pero no vuelve, no vuelve, más que en veredas no vuelve. Bueno, y con la vacuna pasa lo mismo. Vos ves que en muchos países son los estados provinciales quienes afrontan el costo de la vacuna con apoyo del gobierno nacional. Acá todo corre por cuenta del gobierno nacional. Bueno, es una decisión que ha tomado el gobierno nacional, pero también eso le implica pagar casi exclusivamente el costo político de lo que ocurra con la vacuna. Y fíjate en esta encuesta, Dani, que es muy interesante, porque la encuesta que hizo Rubier involucra el tema de la percepción de la gestión del gobierno nacional. Te quiero decir cuál es también la siguiente, cuál es su mayor preocupación en este momento. Encuesta 2020, te vas a ver, hay datos que sorprenden y hay datos que son muy obvios para entender, para que el gobierno entienda a partir de una medida que bueno, te adelanto, tiene que ver con algo que nosotros venimos alertando acá hace tiempo. Y es una obviedad. Dale, mirá, no, es simple, muy cortito. Doy este dato que así no queda pendiente y después seguimos con el lado de la economía. Si tuviera que calificar hasta el momento la tarea del gobierno nacional en relación a la compra y aplicación de la vacuna, ¿cómo la calificaría? Muy buena, 40.4. Mala, muy mala, 24.8. Regular, 9.1. Es decir, que hay una importante mayoría, casi un 64% que tiene más de un 64% que tiene una calificación positiva en relación a la gestión del gobierno para abastecerse de la vacuna. Ahí hay un punto fuerte dentro de la perspectiva, digamos, de los números que tiene el gobierno, que no son en general positivos, sobre todo en la economía, pero con el tema de la gestión de la vacuna, ahí hay una cosecha positiva. Ahora, el tema es que esto es muy dinámico. Fíjate cómo hace 2 o 3 días los medios, que curiosamente hay gente en el gobierno que considera que no son importantes para la opinión pública, pero sí lo son, porque muchas de estas encuestas reflejan la opinión pública, que es en función del impacto que tienen los medios en esa opinión pública. Los medios, ¿sobre qué vienen laburando? Sobre
el error del diagnóstico de la campaña de vacunación, de cuándo se iban a recibir la vacuna, cosa que está pasando en todo el mundo. En todo el mundo hay discusión sobre eso. Pero bueno, se empieza a laburar sobre esto, que es un punto fuerte en la imagen del gobierno. Si querés, Dani, retomamos por la... Son dos preguntas clave que tienen que ver con un tema que nosotros estamos acá permanentemente planteando, que es el tema de los ingresos, de lo que se llama el salario. Pongo ingresos porque hay que poner asignaciones, hay que poner jubilaciones, famoso plata en el bolsillo. Está claro que una economía no se resuelve poniendo plata en el bolsillo, se supone que la economía tiene mucho más problemas que eso, ¿no? Pero en una situación de una recesión tan profunda y de un ajuste tan profundo y de una calidad de vida tan deteriorada, se soluciona de alguna manera de una emergencia poniendo plata en el bolsillo. Después en algún momento se estabilizará macroeconómicamente la economía y se buscará una perspectiva un poco más de sintonía fina. Pero ahora lo que se está viviendo es un tremendo ajuste. ¿Cree usted que el gobierno está impulsando que suban los salarios? Esta encuesta, insisto, consultora vinculada al oficialismo. Mucho, bastante, 21%. Poco y nada, 73%. O sea, 73 de cada 100 votantes consideran que el gobierno no está impulsando poco y nada la suba de salarios. Pero ¿cuál es el tema? Es que cuando lo analizás por votantes, está claro que los opositores consideran que el gobierno hace todo mal y demás. Pero cuando vas al oficialismo duro, la mitad del oficialismo duro considera que el gobierno hace mucho y bastante para aumentar los salarios. 49.9. Pero poco y nada, el 44.1. O sea, hay más oficialistas que dicen el gobierno estaba tratando de aumentar los salarios. Hay más. Pero los oficialistas duros, que consideran que el gobierno está haciendo poco y nada para aumentar los salarios, son muchísimos. Y en perspectivas, si esto sigue así, digamos, porque vamos a ser sinceros, el tema de la carne, por ejemplo, está perfecto lo de los cortes baratos y todo eso, pero lo pusieron en los supermercados y por día, o sea, segmentados por día, ¿no? Y ojalá que funcione. Yo no quiero ser negativo, no es que quiero que las cosas funcionen mal, me encantaría todo eso, pero existe la posibilidad, no sé, pero existe la posibilidad, no sé, y ojalá que no suceda, no estoy haciendo una profecía autocumplida ni un deseo, al contrario, lo aclaro, lo digo con la mejor de las intenciones. Existe la posibilidad, Adrián, oyente, que a las 3, 4 de la tarde las góndolas del supermercado estén vacías y que el meme de los opositores sea Venezuela. Ah, claro. Existe esa posibilidad. Existe esa posibilidad. En un país que se autoabastece de carne, que exporta carne, que tiene los exportadores teniendo unas ganancias supernumerarias en dólares, unas ganancias, una rentabilidad en dólares, al dólar que quieras, en dólar. Entonces, a ver, tenés a tu votante yendo con Paenza a la carnicería para ver qué le puede poner arriba de la parrilla, y tenés a 1.500 exportadores, los frigoríficos y todo, enriqueciéndose. Entonces, bueno, ¿dónde están tus votantes? ¿Dónde está tu base electoral? ¿Dónde están los que te hicieron presidente? ¿No? ¿Dónde están? Van a estar en las góndolas del supermercado, viste, revolviendo, encontrando los cortes baratos. Y si los cortes baratos, y eso genera frustración también, ¿eh? Sí. Porque vos vas a las 3, 4 de la tarde, ves la góndola vacía y, ¿entendés? Y salís con más bronca de la que entraste, ¿eh? Y además la gente compra el lugar donde habría que hacer un análisis de mercado un poco más estudioso, digamos. Pero yo compro en la carnicería. Te voy a decir lo que hago yo. Yo no compro en el supermercado. Yo casi no voy a los supermercados. Yo compro en la carnicería. Hay que ver si ese acuerdo llega a las carnicerías. Tiene que llegar a las carnicerías. No, por ahora no, es supermercados. Bien, ojalá que salga bien. Yo sé que hay una muy buena intención. Ojalá que salga bien. Pero, porque esta encuesta dice que el gobierno está haciendo poco y la encuesta además, otra cosa, la opinión pública está dispuesta a acompañarte en el control de los precios. Lo que pasa es que si vos no tenés un programa activo, como fue de alguna manera en su periodo Precios Cuidados, porque Precios Cuidados era un programa que era interesante. Primero, obligaba a la sociedad a tener un ojo avisor para controlar el tema de los precios. Y vos tenías un precio de referencia. De hecho, fue entre comillas, tan exitoso en la opinión pública que el macrismo no lo pudo sacar.
O sea, el macrismo medio que lo desinfló, lo descascaró, pero no lo pudo sacar, Precios Cuidados. No lo pudo sacar, porque terminó siendo una marca en un punto eficaz. Porque era eficaz para el consumidor. Precios Cuidados era eficaz, porque vos ibas a un supermercado y tenías un precio de referencia. Después elegías qué comprabas vos. Hasta había productos que eran más baratos que Precios Cuidados. Pero vos tenías un precio, para decir una manera, un precio testigo. Como decía, para decir una manera, esto cuesta esto. ¿Querés pagar más? Podés pagar más. ¿Querés pagar menos? Podés pagar menos. De hecho, muchas compañías, las empresas de supermercados que tenían la segunda marca, en muchos casos ponían su segunda marca más baja de Precio Cuidado, para que le compres a ellos. Ella era una estrategia comercial de, no sé, de Carrefour, de Coto, de la que elijas. Te quiero decir esto y para terminar, después te quiero escuchar a vos, obviamente. Sí. Entre las siguientes opciones, ¿cuál es su mayor preocupación en este momento? ¿No? Y hay varias opciones. Está contagiarse el virus, el desempleo, el colapso del sistema de salud, la inflación, que se pierda el año escolar, no poder salir de su casa, el desabastecimiento de productos, otro o no sabe. De todas estas que te dije, ¿cuál es para vos la mayor preocupación en este momento? ¿Te las repito? Sí, por favor, porque... Contagiarse el virus, el desempleo, colapso del sistema de salud, la inflación, que se pierda el año escolar. Inflación. Bueno, sos bueno, ¿no? Por eso te dedicas a esto. Sos bueno. Bueno, la inflación, claramente, la inflación, 26% es la principal preocupación. 26% la principal preocupación. Seguido por el desempleo, o sea, dos cuestiones económicas. Claro. Las dos principales ocupaciones. Luego, contagiarse el virus, 14%. Luego, el colapso del sistema de salud, 13%. Que se pierda el año escolar, 8.4%. Desabastecimiento de productos, 6.2%. A ver, pero entre la inflación y el desempleo está la mitad de las preocupaciones, podemos decir. Un poco menos de la mitad de las preocupaciones de los argentinos. Y si sumamos el desabastecimiento de productos, está la mitad de la preocupación de los argentinos. Claro. En este momento. Quiero decirte, inflación. Inflación, salario. Claro. Inflación, salario. Quiero confesarte, Dani, que hice una trampita porque te contesté teniendo a la vista la otra encuesta que marida muy bien con lo que vos estás planteando. Mirá lo que preguntó Rubier. Cuestiones que el gobierno debe resolver en forma urgente, muy parecida, una formulación distinta, pero muy parecido a lo que con más nivel de detalle estabas expresando vos recién. Y esto es un poquito más grueso, pero fíjate, el 52.1% respondió que la cuestión más urgente que el gobierno debe resolver es la inflación y bajar los precios. 52.1%. ¿Sí? En segundo lugar tenés la inseguridad, que siempre está entre las principales preocupaciones, sobre todo en los conglomerados urbanos, sobre todo en los grandes conglomerados urbanos. En tercer lugar, generar trabajo, 28.9%. O sea, esto que vos mencionabas del desempleo, bueno, generar trabajo. En cuarto lugar, controlar la enfermedad, la vacunación rápida, 27.7%. Y aumentar los salarios y las jubilaciones, 25.5%. Esas son las cosas que, según los encuestados por Rubier, el gobierno debe resolver en forma urgente. Pero fíjate cómo hay una coincidencia con la preocupación por los precios, ¿no? La inflación, que supera más de la mitad de la población, según esta encuesta que tengo yo a la vista. Y bueno, Dani, es un escenario, de todas formas nos sorprende, lo venimos comentando de manera intuitiva con nuestras, digamos, percepciones que tuvimos en la costa, que la gente estaba cuidando el mango, que la perspectiva es que este año no le va a sobrar mucho, que hace el esfuerzo de irse de vacaciones, pero muy gasolero, pensando en lo que puede pagar aquí y ahora y no endeudándose mucho. Toda esa expectativa, todo eso es expectativa económica, y la economía, como ya sabemos, se mueve en función de la expectativa, sobre todo el consumo, fundamentalmente el consumo se mueve en función de la expectativa. Reactivar el consumo, que es, se supone, una de las decisiones estratégicas del gobierno para este año, bueno, tiene hoy como principal desafío modificar las expectativas. Si no modificar las expectativas, va a ser muy difícil reactivar el consumo.
Esto es como el huevo y la gallina, digamos, ¿no? En algún punto. Pero bueno, Dani, no sé si a vos te quedó algo de la encuesta en el tintero. No, podés seguir, la encuesta es larga. A ver, te voy a dar la encuesta, vos sabés cómo es. Nosotros estuvimos leyendo los números generales, pero después está desglosada por nivel socioeconómico, franja etaria, género y demás. Atención, porque acá tengo el número del desglosado, si querés lo podemos desarrollar en otro momento. Sí. Atención con los jóvenes. A empezar, es un tema que lo ves ahí claramente, hay que estar alerta, o el oficialismo debería de estar alerta sobre la pérdida del voto joven. Es un voto que el oficialismo lo ha cuidado de alguna manera. Lo ha cuidado. No hay políticas públicas efectivas para ese sector. Se está percibiendo un cambio en el comportamiento de la opinión pública de esa franja etaria, de los jóvenes, de los jóvenes menores de 25 años, donde donde se siente la ausencia de políticas públicas en ese sentido. Te digo para que lo tenga en cuenta, ¿no? De hecho, si uno piensa cuáles son las políticas públicas para la juventud, pareciera ser, bueno, estaba el plan Progresar, que recién se está aplicando, pero bueno, sí. Entonces, esto está articulado además con la demora, la inexplicable demora, o explicable demora, de la reglamentación del aporte extraordinario de las grandes fortunas. Es un proyecto que fue aprobado hace un mes y medio, o me estoy equivocando en la fecha. Quizá un poco más, no. Bien. En diciembre. Usted que tiene información, ¿sabe cuál es el motivo? A ver, todos los gestos que está haciendo el gobierno son todos gestos hacia el mercado, ¿no? Hacia la comunidad de negocios, ¿no? Todo lo que está pasando con la hidrovía, con el río Paraná, lo que está pasando con el fin de los precios máximos, con el tema de la limitación, la reglamentación de la exportación de maíz. Todos son todos gestos a favor del poder económico, ¿no? Más o menos. Me estoy olvidando algunos. Bueno, la medida tibia o la reacción tibia del gobierno frente a los aumentos unilaterales de Cablevisión y de las telefónicas, para nombrar algunos, digamos. Todo va en ese sentido. El anuncio de que va a haber aumentos en febrero, va a haber aumentos de tarifas en febrero, ¿no? También va en ese sentido. Sí, bueno, está claro. Paula Canelo, que es una politóloga, yo recomiendo seguir y leer con atención, escribió días pasados un artículo que se titula Que nadie se enoje. Sí, en ese buenísimo. título sintetizando la idea fuerza que ella vislumbra en la gestión de Fernández, ¿no? Una pretensión de que nadie se enoje. Bueno, pero eso no está a ver, debería, alguien le tiene que explicar al presidente, Sí. Alguien tiene que explicar al presidente que se están enojando sus electores. Claro, que ese es el tema. ¿Sabés lo que pasa? Es que no se va a enojar Mañeto y Rendo, pero se van a enojar tus electores. Y los que te hicieron presidente a vos, bueno, a no ser que piense que lo hizo presidente Mañeto, cosa que no creo que piense eso. No creo que piense eso. No, hasta donde yo sé. Bueno, no, por eso, no vamos a llegar tan lejos, ¿no? Claramente. Pero. Pará, la anoto como una de las preguntas, ¿te parece? ¿Cuál? Esta, si le solicitamos públicamente al presidente una entrevista. Supongo que nos dará la entrevista. Ojalá que converse con nosotros. No, bueno, sí, por eso. Yo le quiero preguntar cómo anda el tema de la investigación de los amigos de Macri. ¿Tenemos el audio ese? ¿Lo pasamos tantas veces acá? Lo vamos a pasar. Cuando hablemos con el presidente le vamos a decir ¿en qué anda esto? Es más, va a ser la primera pregunta que le voy a hacer. Bueno. La primera pregunta que le voy a hacer. ¿Estás spoileando? Sí, estoy spoileando para que, además, si quiere preparar una respuesta, además, lo puede hacer el presidente. Esto no me deja mentir. No, esto no, es la de cuando habló de la deuda. Quizá la podemos conseguir, debe estar ahí, la tenemos guardada. Bueno. Sí, cuando le dice a Macri, sus amigos, señor presidente, se llevaron la plata. Sí, estaría bueno debate, y eso hay que dar explicación. Además lo dijo en el debate presidencial, no es que lo dijo en una reunión a solas entre él y trascendió y demás.
Bueno, Dari, yo creo que con esto más o menos tenemos un panorama. Fíjate que las dos encuestas, la encuesta de Rubier, para ser precisos con la información, es una encuesta que se conoció ayer, fue realizada entre el 18 y el 26 de enero, o sea, y se difundió el 27, es muy, muy fresquita, igual que la tuya. Es una encuesta con un margen de error de 2.8, más o menos, o sea que es un margen de error normal, y evalúa, bueno, sobre todo expectativa, mucho de expectativa, pero también gestión e imagen de gestión. Habíamos dicho la imagen de Larreta, por lo menos en esta encuesta se le otorga una imagen positiva de 51.8. A Larreta es la más alta. Lo sigue Axel Kicillof como segunda figura con mejor ponderación, pero con 45 puntos, o sea, 5 o 6 puntos de diferencia. La tiene mucho más peliaguda la provincia de Buenos Aires, por supuesto, siempre, que la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Materia de recursos. Esto decía Alberto en el debate presidencial, en un momento muy alto del debate presidencial. Vamos a escucharlo. Yo no sé en qué país vive Macri, francamente lo digo. Presidente, por ahí no se enteró, pero de los 39.000 millones de dólares que nos dio el fondo, se fugaron 30.000. Se lo llevaron sus amigos, presidente. Y algún día le va a tener que explicar a la Argentina dónde se fueron esos dólares. Esos dólares no están en puentes ni en viviendas. Se lo llevaron sus amigos, presidente. Esa es la única verdad. Bueno, esto a mí me emocionó cuando lo escuchó Dije, este es el candidato, este es el tipo que yo quiero presidente. Yo lo quiero presidente. Voy a ser honesto, yo lo iba a votar de cualquier manera, ¿no? Eso no está en duda. Y lo voy a votar también. El 2023, si es candidato al presidente, lo voy a votar. Digamos, como ciudadano tengo derecho a decir a quién voy a votar y demás. Y está claro, ¿no? Que si forma parte de la misma coalición, voy a seguir votándolo. Pero estaría bueno que este contrato electoral lo cumpla. También otra cosa que me gustaría preguntarle, si habló con Piñera de la violación de los derechos humanos en Chile. De la cantidad de jóvenes que perdieron su ojo producto de la represión policial de los carabineros en Chile en las protestas. Porque hablan de Venezuela, ¿por qué no hablo de Chile? O en Chile no hay violación a los derechos humanos. En los partes oficiales de los comunicados oficiales no está mencionado. No, pero la autoridad moral que tiene Alberto Fernández para hablar de derechos humanos no es la misma que tiene Sebastián Piñera. Alberto no reprime a su pueblo. Nos reprimió, nos caga a tiro a la gente que sale a la calle. Alberto, es un tipo que en esa agenda, bueno, nosotros somos muy críticos sobre su falta de política con respecto al tema de la justicia, pero nobleza obligada, es un tipo que no es un represor. Pero Sebastián Piñera sí. Sebastián Piñera, yo creo que, ahora voy a dar la precisión, pero decenas y cientos de personas perdieron su ojo, producto de las balas de la feroz represión por parte de los... Piñera lo salvó la pandemia porque tenía el país prendido fuego por la represión salvaje que... ¿Y qué pasó con eso? Esa violación de los derechos humanos no se va a decir nada. No. ¿Y se juntan y hablan de Venezuela? Bueno, compañero. Bueno, amigo, mañana viernes vamos a ver si levanto un poco. Si levanta un poco, no, de acá mañana mucho con la información no nos vamos a poder ayudar, pero de todas formas se está terminando una semana que desde el punto de vista del clima tuvo muchos vaivenes y desde el punto de vista de la información también.